Hola, buenos días. Permítame saludarles en esta mañana en casa y agradecer al Señor por tan maravilloso día que nos da para compartir juntos la presencia del Señor en nuestra vida. Muy bien, nos preparamos para comenzar esta celebración y este día de bendición delante de la presencia del Señor. Vamos a orar. Pidamos la bendición del Señor. Pidamos que la gracia del Señor nos acompañe en este momento. Que la presencia, la dulce presencia del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas en esta hora. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad sobre nuestras vidas. En esta mañana, Señor, colocamos, Señor, la vida de tus hijos, de tu pueblo, Señor, delante de ti. Pidiendo tu bendición, pidiendo, Señor, que en esta mañana tu gracia, tu bondad, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, levantar nuestra voz para clamar, para orar en esta mañana. Permítenos también adorarte, Señor, honrar, bendecir tu nombre, Señor, y ofrecer sacrificio de labio de cada uno de nosotros, Señor. También, Señor, colocamos nuestra vida para que tú hables a ella, Señor. Glorifícate, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Te lo pedimos de manera especial en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, amados, vamos a prepararnos para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Señor. Recuerde que cada vez que nosotros venimos a su presencia, venimos para invocar su nombre, venimos para orarle a Él, para pedirle a Él, pero también venimos con nuestro corazón dispuesto para adorarle, para agradecerle y para honrarle como nuestro Señor y como nuestro Padre Celestial. Entonces, alabemos al Señor en esta hora. Alabemos su nombre. Buenos días, iglesia. Vamos a alabar al Señor con alegría. Oh Dios, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y hoy te exaltamos. Aleluya. Vamos, así. Vamos a decirle al Señor. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Dilo. te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio,
Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Oh, Vamos, díselo a Él. en la cruz salvaste a ese pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Vamos así. Yo te seguiré. Vamos a declararlo una vez más. Fuerte. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Oh, Aleluya. Dale gracias al Señor en esta mañana. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es nuestro Dios. Y su palabra dice que tú y yo somos más que vencedores. Por eso creemos que Dios está en nuestras vidas en todo tiempo. Por eso, Señor, levantamos nuestras manos, te adoramos, te bendecimos y te decimos que tú eres el todo de nuestra vida, que eres el Señor de nuestro corazón. Y por eso hoy te adoramos, hoy te bendecimos. Ahí donde tú estás, puedes decirle: Señor, tú eres mi Dios y a ti te adoro, a ti te adoramos, Señor Jesús, en esta mañana, en este día, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Y puede decirle con nosotros en esta mañana, a través de esta adoración, con todo tu corazón: canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
En mi desierto te encontré. Puedes levantar tus manos al cielo y decirle con nosotros: Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. dile: en mi desierto, En mi desierto te encontré. vamos, levanta tu voz y díselo. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuya soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor. Por eso te adoramos, Dios, lo declaramos. Te decimos una vez más, Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Oh sí, Señor. Es tu diestra, es tu amor, tu diestra de poder que nos ha sostenido, Señor, hasta este día. Por eso te adoramos. Dile, Señor, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado y por eso tú mereces la adoración y la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor, muchas gracias. Gracias. Porque es el deseo de nuestro corazón servir a ti, Padre. Padre, permítenos en esta hora presentar, Señor, una vez más nuestra vida delante de ti. Ofrecerla, Señor, con el propósito, Señor, de servir a ti, de ser instrumentos en tus manos en este tiempo. Oh, gracias, nuestro Dios. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias. Te adoramos y te bendecimos, te honramos, te amamos, Señor. Gracias. Digno eres, Señor, de toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Yo sé que muchos de ustedes tienen necesidades, peticiones, oraciones, motivos por los cuales elevar en esta mañana una oración a nuestro Dios y pedir que su misericordia venga a nuestras vidas. Y quiero incentivar su fe para que oremos juntos y juntos clamemos por un milagro en esta mañana. Clamemos por una respuesta del Señor en esta mañana. Clamemos por la bendición de Dios en esta mañana sobre nuestras vidas. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, tiene esta promesa que me parece maravillosa y que vale la pena que la tomemos esta semana y la afiancemos en nuestra vida y la tomemos
en nuestro corazón y la hagamos real. Yo estoy convencido que Dios responde a nuestra oración. Estoy convencido que Dios puede hacer un milagro en su vida en este día. Estoy convencido que Dios puede abrir las puertas que usted necesita que se abran. Estoy convencido que Dios puede actuar y obrar sobre sus finanzas, sobre su salud, sobre su vida familia, no importa cuál sea su necesidad. Pero quiero que ore conmigo en esta mañana con la convicción de que ciertamente nuestro Dios puede asistirnos en nuestra necesidad. Dice el apóstol Juan, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuál es su confianza en esta mañana para venir delante de la presencia del Señor? Y el apóstol Juan entonces dice, tenemos en esta mañana la confianza que al acercarnos a Dios, si pedimos nosotros conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Mire qué interesante. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Dios como Padre sabe en nosotros qué es lo que necesitamos. Dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Quiero repetirle esto porque quiero hacer el énfasis que requiere el texto. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, oiga, si sabemos eso, podemos estar completamente seguros en esta mañana que ya tenemos lo que hemos pedido. Es decir, sencillamente declárelo sobre su vida, aprópiese de la promesa, porque dice, ya tenemos. Eso es una verdad. Dios sabe respondernos nuestras oraciones y nuestro clamor. Padre, muchas gracias te doy en esta hora por esta certeza, por esta seguridad que tenemos, Señor, al orar y al venir a ti, Señor, a pedir, Señor, sobre nuestras necesidades. Oro por cada uno de tus hijos en esta hora. Oro por sus peticiones, oro por sus necesidades, oro por cada una de esas situaciones que ellos necesitan, Señor, que tú les ayudes. Interviene sobre cada situación, interviene sobre cada necesidad y permite, Espíritu de Dios, que en esta hora operes milagros, proezas, maravillas, señales en medio nuestro, Señor. Tu pueblo sea bendecido en esta mañana, Señor. Tu pueblo reciba de parte tuya, Señor. Abre los cielos, Señor, para bendecir a tus hijos, Señor, conforme a tu gran misericordia y conforme a tu gran bondad, Señor. Permite, Señor, que cada uno de ellos sea tocado en esta mañana. El que está enfermo, reciba sanidad, Señor. El que viene oprimido, Señor, el que viene agobiado, el que está, Señor, en situaciones difíciles, de tribulación, de angustia en su vida, pon tu paz sobre ellos. Espíritu de Dios, toca la vida de ellos. Llévate toda opresión y llévate, Señor, toda dolencia en la vida de ellos. Responde a cada necesidad, Señor, y permite que en esta nueva semana, Señor, tu pueblo tenga nuevas fuerzas, nuevo aliento, Señor, para comenzar la semana. Susténtalos a ellos y bendícelos, Señor, en tu poderoso y en tu glorioso nombre. En el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hola, muy buenos días para todos. Qué bueno estar acompañándoles un día más allí en su casa. Qué bueno que sigamos reuniéndonos, así sea por estos medios, pero que no dejemos de buscar esos espacios para encontrarnos y buscar de Dios, ¿no? Para que estemos juntos y aprendamos de la palabra. Y espero que hoy sea un día donde, a pesar de las circunstancias, podamos tener gozo en nuestro corazón, alegría, de saber que Dios está con nosotros
y que Él nos está cuidando y acompañando en estos días, ¿no? Yo te quiero invitar a que hagamos una oración para pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra, que nos enseñe el día de hoy aquellos principios que traen vida a nuestro corazón. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo que nos permites tener. Queremos pedirte que nos seas hablando en esta mañana por tu palabra, que nos ayudes, Señor, por medio de tus principios a tener vida, que nos ayudes, Señor, a poder estar bien con nuestro corazón lleno de gozo, Señor, en estos días que tal vez estamos rodeados de dificultades y de tristezas, pero que tu palabra nos brinde aliento en esta hora y nos traiga paz al corazón. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno pues tener otra vez el privilegio de acompañarlos, como decía allí, en su casa y compartir de la palabra. Estaba recordando yo que algún día en el colegio donde yo estudiaba, pues fue un colegio militar, y en este colegio teníamos como que nos tocaba ir siempre a fin de año a unos campamentos. Nos llevaban fuera de la ciudad y teníamos que hacer todo un entrenamiento como si fuera algo parecido a lo que se vive en la vida militar, ¿no? Y recuerdo yo que una de las pruebas que hicimos un día en ese campamento que nos pusieron a hacer era atravesar un río, atravesando, cogiendo una cuerda, ¿no? Como que pasando la cuerda tocaba atravesar un pequeño río. Y al otro lado, al lado y lado, digamos, a un lado de la cuerda, había una de las personas que dirigían la actividad. Era un sargento, recuerdo, y él lo que hacía era tomar la cuerda y moverla para que cuando uno iba pasando, pues cayera en el agua, ¿no? Esa era su labor. El objetivo, por supuesto, era llegar lo más lejos posible. Cuando llegó mi turno, entonces cogí la cuerda y yo dije, pues voy a agarrar duro de esa cuerda y voy a tratar de pasar. Y comencé a pasar poco a poco y comenzaron a mover esa cuerda, ¿no? Comenzaron a mover la cuerda y yo me aferré de tal forma a esa cuerda que no me podían hacer caer, ¿no? En esa época pues obviamente era más pequeño de lo que soy ahora y mis compañeros que estaban viendo la imagen desde el otro lado decían que la imagen era muy chistosa, ver porque movían y movían esa cuerda y como por más de que movían y me sanjuaneaban por todos lados, me sacudían, no me soltaban, ¿no? Y logré llegar a un, digamos que había podido superar a mis otros compañeros y a lo último me felicitaron, ¿no? Por mantener y a pesar de la sacudida tan tremenda que me dieron, seguir ahí aferrado y no soltarme. Creo que a veces hay situaciones que vivimos que se asemejan un poco a esta situación que viví. Porque hay situaciones que nos sacuden. Hay situaciones que nos llevan a movernos de una forma que nos toca aferrarnos muy bien a esa cuerda para que no caigamos, ¿no? Y seguramente esta situación que estamos viviendo podría ser una de esas, ¿no? Estamos siendo sacudidos y es tiempo para estar muy aferrados a nuestra fe. Hoy quisiera hablarte un poco de aferrarnos a la fe, ¿no? Porque es importante que cuidemos nuestra fe en estos días. Siempre que se nos sacude el mundo, son tiempos para afirmar nuestra fe y para mantener nuestra fe firme. La primera carta de Pedro se conoce como la epístola del sufrimiento. Y Pedro escribe esta carta a una comunidad de creyentes que se encuentra atravesando por diversas circunstancias que los están haciendo sufrir. Por lo tanto, el objetivo que tiene Pedro al escribir es muy claro en su carta y es darles aliento, animarlos para que permanezcan en su fe a pesar de las dificultades. Para todos es bien conocido que frente a situaciones adversas, situaciones difíciles, pues nuestra fe siempre está en riesgo. Tal vez tener fe en los momentos buenos es mucho más fácil, ¿no?, que en aquellos momentos donde se nos está probando, siempre, digamos, la fe puede estar en riesgo.
Y esta comunidad pues no era la excepción. Las circunstancias que estaban allí pasando estaban amenazando la fe. Por esto Pedro busca por medio de esta carta animarlos, alentarlos para que no pierdan la fe. Quiero que primero miremos la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 6 al 9. Quiero que miremos un pasaje que les escribe Pedro a esta comunidad. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Este pasaje nos puede mostrar con claridad que Pedro conoce las circunstancias que está atravesando este grupo de creyentes. Por eso tal vez se hace énfasis en las pruebas que están pasando. Dice que primero Pedro les habla de que están soportando muchas pruebas, ¿no? Le pone ese adjetivo de muchas. Son muchas pruebas las que están pasando. Y más adelante también en el verso 7 les dice que son tantas pruebas. Entonces Pedro conoce muy bien que estos creyentes están pasando por muchas pruebas. Pero Pedro les dice que en medio de todas esas pruebas, lo más importante es que se mantengan firmes, que no pierdan la fe. Porque si pierden la fe, pueden perder lo más valioso que tienen. Tal vez ya muchos habían tenido muchas pérdidas, habían perdido muchas cosas, habían perdido a sus familias, seres queridos en ese momento. Pero Pedro aquí les dice que lo que no pueden perder es la fe. Por eso es que en el verso 9 dice, la recompensa por confiar en Jesús será la salvación de sus almas. La Reina Valera traduce este último verso diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, es claro que para Pedro lo más importante frente a las circunstancias adversas es mantener firme la fe, que no se pierda la fe. Por eso les hace esta recomendación a estos creyentes. Cuídense en estos momentos donde están atravesando circunstancias difíciles para que su fe se mantenga firme. Porque si pierden la fe, estarían perdiendo lo más valioso que tienen, que es su salvación, ¿no? Por eso dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Me gusta la forma como escribe aquí Pedro, porque se nota que escribe teniendo en cuenta su propia experiencia, ¿no? Esos libros que a veces leemos y nos llevan de verdad a vivir la experiencia del autor. Yo encuentro que en esta carta Pedro escribe con el corazón y habla también de su propia experiencia. Se nota que él ha vivido esto que está escribiendo, que ha tenido que atravesar por circunstancias adversas y donde su fe ha sido sacudida, pero donde ha aprendido a mantener siempre firme su fe. Y Pedro seguramente aprendió esto en una de las ocasiones donde su fe fue más sacudida, ¿no? Yo creo que en diferentes momentos de su vida Pedro vivió esos sacudones donde le hicieron mover, pero hubo una ocasión especial donde yo creo que se sacudió más. Y en medio de esta prueba seguramente aprendió de Jesús que era importante cuidar su fe, que su fe en cualquier momento puede estar en riesgo en esos momentos, por eso es importante cuidarla. Y lo interesante es que Pedro tuvo como un anuncio previo a esta situación difícil que vivió. Él tuvo una advertencia ante esta situación. Es como si nosotros tal vez hubiéramos tenido la oportunidad de recibir una visita de un personaje del futuro antes de que iniciara el virus, ¿no? Imagínate antes que iniciara todo esto, todo el coronavirus, antes de que apareciera todo esto, si se nos hubiera aparecido alguien a decirnos, mira, se van a venir unos tiempos difíciles, se van a venir unos tiempos donde no van a poder salir a la calle, donde no van a poder viajar, donde no van a poder ir a la iglesia,
donde todo el mundo se va a estar cuidando, va a estar aislado, ¿no? Creo que antes de vivir esto, esas palabras nos hubieran sonado un poco absurdas, ¿no? Como que no lo hubiéramos creído. Tal vez si lo meditamos un momento, hubiéramos de pronto haber sentido temor en un principio, pero también hubiéramos podido decir, no, eso no, ¿cómo va a pasar algo así, no? Tal vez hubiéramos pensado esto. Y esto fue un poco lo que le pasó a Pedro también, ¿no? Porque le anuncian una situación difícil y él como que no lo cree en un principio, no sabe muy bien, pero no lo toma tan seriamente, digámoslo así. Y esto le sucede el día de la celebración de la Pascua, antes de que Jesús fuera a la cruz, un día antes de que Jesús fuera a la cruz. Dice que ese día de la celebración de la Pascua, los discípulos estaban haciendo todos los arreglos para esa cena, para esa preparación, y siguieron las instrucciones de Jesús. Allí estuvieron siguiendo unas instrucciones que les dio Jesús. Seguramente Pedro pudo notar algo raro en Jesús aquel día, ¿no? Yo me lo imagino que desde que se levantaron ese día, Jesús tuvo que haber mostrado algo, que algo iba a pasar y no era nada bueno, ¿no? En un principio. Seguramente Jesús estaba triste, pensativo, y sus discípulos pudieron haber notado que había algo diferente ese día. Y sus palabras durante la cena, las palabras de Jesús, pues tal vez no fueron tampoco muy claras para los discípulos y los confundieron aún más, porque Jesús dijo muchas cosas que para ellos parece que no entendían, no le hallaban mucho sentido. A pesar de que Pedro no sabía lo que iba a pasar ese día, yo creo que sí presentía que algo se iba a poner difícil, que la situación se iba a poner un poco compleja. En medio de la cena, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Y todos comienzan a preguntarse quién sería, ¿no? ¿Quién sería el que lo iba a traicionar? Allí, a raíz de esto que dice Jesús, dice que ellos comenzaron a discutir entonces sobre quién era el más importante, ¿no? De pronto, en un principio dijeron, bueno, ¿quién iba a ser capaz de traicionar a su maestro, ¿no? Y allí comenzaron a hablar y a decir, no, yo no sería capaz porque yo soy mejor haciendo esto, porque yo he hecho esto, porque yo he entregado esto, porque yo he dejado esto. Y parece que a partir de allí comienzan a discutir sobre quién es el más importante. Cambió la discusión y ahora están discutiendo sobre quién es el más importante en el reino, ¿no? Allí en la vida de Jesús. Jesús interviene y les da una enseñanza más sobre el servicio, les enseña sobre aquel que quiera ser importante, pues debe servir. Pero justo después de estas palabras es donde quiero que nos centremos. En ese momento de que Jesús les enseña sobre lo que es el servicio y quién es el importante allí, dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Quiero que miremos muy bien este texto. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. He titulado a este mensaje, que no se muera tu fe. Que no se muera tu fe. Qué interesante este pasaje, esto que sucede aquí, porque como vemos, están todavía hablando, están enseñando, parece que todavía están ahí en medio de la cena, al finalizar, y después de que Jesús termina de decir unas palabras a todos, parece que se dirige a Simón, pero aún están todos ahí escuchando. No creo que haya sido un secreto, creo que fue unas palabras abiertas a todos, pero va dirigido a Simón, ¿no? Parece que en ese momento Jesús volteó a Simón y le menciona estas palabras. Lo primero interesante aquí es que Jesús llama a Pedro por su otro nombre, ¿no? Simón. Y que además le repite el nombre, y acá aparece el nombre 3 veces, ¿no? Primero le dice Simón, Simón. Y más adelante le dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿Por qué Jesús le llamaría Simón? Si él lo había llamado, le había dicho que su nombre iba a ser Pedro, ¿no? Y que Pedro significa roca, fuerte, ¿no? Pero en esta ocasión parece que Jesús no se está dirigiendo a esa persona fuerte, roca, estable, sino a aquella persona
a quien llamó en un principio, ¿no? Aquella persona que sabe que tal vez va a tener que pasar por dificultades y que en medio de esas dificultades puede que falle su fe. En esos momentos parece que Pedro dejó de ser roca y ahora Jesús dice que se va a transformar en trigo. Mira ese cambio tan interesante, ¿no? Él ya no, en ese momento no es Pedro, no es una roca. Ahora se volvió tan frágil como el trigo. Y allí, ese énfasis, ¿no?, que le hace Jesús, no sé cómo lo tomaría Pedro en ese momento, ¿no? Pero lo que le enfatiza a Jesús es que Satanás lo ha pedido para zarandear. A cada uno de ellos dice que fue un mensaje para todos. A todos el enemigo los quería zarandear, como si fueran trigo. ¿Alguna vez te han zarandeado como trigo? Esto es lo que decía yo al principio, que me sentí en un momento que me estuvieran zarandeando y moviendo, ¿no?, como si fuera trigo casi. Pero no sé si alguna vez hay una situación que has tenido que pasar donde te has sentido como trigo, ¿no?, que te han zarandeado como trigo. Si conocemos el trigo, pues sabemos que son unas ramas largas, ¿no? Unas ramas largas, pero que no son fuertes, son ramas. Y dice que estas ramas, cuando las siembran y las recogen, vienen con cizaña y con impurezas. Entonces lo que debían hacer era pasar el trigo por un proceso para limpiarlo. A ese proceso de limpieza del trigo es lo que se conocía como zarandear. Porque precisamente para limpiarlo tenían que zarandearlo, tenían que sacudirlo. Y se llama también así zarandear porque la limpieza del trigo requería un proceso fuerte. No era cualquier limpieza así que se le soplaba, no. Era algo fuerte. Y en esa época de Jesús habían varias formas para hacer esto. Una de las formas que usaban mucho para zarandear el trigo, para limpiarlo, era que lo ponían en el piso, ¿no?, y hacía que los burros o los bueyes caminaran por encima varias veces para que lo aplastaran. Entonces ponían ahí a caminar para que lo aplastaran. Dice que el que no tenía animales ponía a los mismos hijos y a la familia a que pisara el trigo y a aplastarlo. Entonces primero lo aplastaban. Y luego cogían los manojos y también en el piso comenzaban a darle golpes con una vara, con un mazo. Los comenzaban a dar duro. Y luego tenían que sacudirlo con fuerza, que es la parte de la zarandeada, para que las impurezas cayeran. Por último lo ponían en un colador grande donde lo volvían a sacudir. Entonces, por eso se le llama el proceso de zarandear, ¿no? Así se zarandea el trigo, así se limpia el trigo. Ahora, teniendo esto en cuenta, este proceso, piensa qué crees que pudieron haber pensado los discípulos cuando Jesús les dice que Satanás los ha pedido para zarandear como trigo. ¿Qué hubieras hecho tú en el caso de ellos si escuchas a Jesús diciendo, oye, mira que van a venir aquí unos días donde el enemigo, las circunstancias te van a zarandear como el trigo? Yo creo que lo primero que uno dice, no, ¿cómo va a ser posible? O sea, no hay algo que pueda evitarme eso. ¿Cómo me estás diciendo que va a venir algo a hacerme pasar por semejante proceso? Entonces, seguramente no era nada fácil. Tal vez si alguien nos hubiera advertido lo que estaba pasando, lo que nos iba a pasar en estos días, nos hubiera pasado algo similar, ¿no? Podríamos haber dicho, no, ¿cómo nos puede pasar esto? No permita a Dios que nos pase esto. Pedro, por sus palabras, por lo que él responde ante esto que dice Jesús en el versículo 33, parece que él no había comprendido la magnitud de lo que le iba a venir. Porque sus palabras ante esto que le dice Jesús que va a pasar, él dice, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pedro en ese momento se sentía fuerte. Él se sentía tan fuerte que nunca pensó que lo fueran a sacudir ni a zarandear como lo sacudieron. En ese momento, para mí, esa respuesta de Pedro podría ser más decir, ¿cómo me estás diciendo Simón? Tú le estás hablando a Simón, ¿no? Recuerda que yo soy Pedro, yo soy una roca.
y a las rocas no las pueden zarandear como el trigo. Tal vez antes de que nos sucediera todo esto, estábamos igual que Pedro. Y en esos momentos podríamos decir que nuestra fe estaba fuerte como la roca. Y si nos hubieran advertido en ese momento, tal vez hubiéramos dicho, no, ¿cómo nos va a poder pasar eso? Igual pase lo que pase, vamos a estar firmes, sintiéndonos fuertes y confiados. Pero ahora que estamos siendo zarandeados, es donde ya nuestra fe puede estar sufriendo a causa de esa zarandeada. Seguramente estos días nos han sacudido, nos han zarandeado. Y es posible que nuestra fe se haya visto afectada en estos días. Igual pareciera que Jesús quiere que Pedro tenga presente que él, cuando fuera a ser zarandeado, él iba a poder contar con el apoyo, ¿no?, de Jesús. Y que debía hacer lo posible para que su fe no fallara. Ese es un poco lo que le pide Jesús, ¿no? Le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, no falte. Esa es la petición de Jesús a Pedro. Pedro, como digo, en ese momento pareciera que diría, no, Señor, yo estoy contigo hasta ir a prisión y a morir, ¿no? Aquí está una piedra y por más que la sacudan se va a quedar como piedra. Pero llegó el momento donde la piedra se convirtió en trigo. Y cuando sucede esto, de que Pedro es zarandeado, podríamos preguntarnos, ¿la fe de Pedro falló en ese momento en que fue sacudido, en que fue zarandeado? Si miramos el pasaje en un principio diríamos que sí. Miremos por un momento qué sucede cuando Pedro comienza a ser zarandeado. Podríamos decir que el momento de esa zarandeada, de esa sacudida, comienza en el momento en que llegan a arrestar a Jesús. Relata Marcos capítulo 14, versículo 50, que todos los discípulos abandonaron y huyeron. Abandonaron a Jesús y huyeron de allí. Yo creo que ese fue el instante cuando vio que se acercaban a arrestar a Jesús, cuando comenzaron a huir, donde comenzó esa primera sacudida para Pedro. Porque él había dicho que iba a estar allí, aún dispuesto a ir a prisión. Pero en el momento que llegaron a arrestarlo, huyó. Y ahí empieza la primera sacudida para Pedro. Dice que se lo llevaron a Jesús y Lucas, capítulo 22, versículo 54, nos dice que cuando se llevan a Jesús, Pedro comienza a seguir de lejos a Jesús. En un principio había dicho que estaba dispuesto a morir, pero ahora estaba escondido, siguiendo a Jesús de lejos. Dice que entonces arrestan a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. Qué interesante esto que nos muestra Lucas, ¿no? Pedro lo siguió de lejos. Parece que Pedro huyó, pero como que se fue no muy lejos y cuando vio hacia dónde lo llevaban, comenzó a seguir a Jesús de lejos. Y viene el momento más duro de la zarandeada, porque es cuando él está allí en el patio, dicen que Pedro estaba en el patio y le preguntan 3 veces que si él es discípulo de Jesús y él niega 3 veces a Jesús. Y Lucas capítulo 22, versículo 61, dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Imagínate esta escena tan dura, ¿no? Pedro allí escondido a lo lejos, pero tenía la vista a Jesús. Y dice que Jesús volteó a mirar a Pedro y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Esas palabras que Jesús le había dicho donde decía, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces está allí Pedro mirando a Jesús. Cuando lo voltea a mirar, pasan esas palabras por su mente. Y dice el versículo 62, y Pedro salió del patio llorando amargamente. Este tal vez fue el momento de la zarandeada un poco más fuerte para Pedro, donde se sintió totalmente sacudido, donde se sintió que su fe no había cumplido las expectativas de Jesús, que su fe había fallado, porque aquello que había dicho que iba a hacer con Jesús, no lo pudo hacer.
Entonces con esto podríamos decir que la fe de Pedro en ese momento falló. Lo que Jesús le había pedido parece como si no lo hubiera podido alcanzar, ¿no? Jesús le dice que tu fe en esos momentos no te falle, pero su fe en esos momentos falló. Pero hay que tener en cuenta que lo que le dijo Jesús a Pedro no era que su fe no iba a fallar. La palabra que usa Jesús cuando dice que tu fe no falle, quiere decir en la traducción literal del griego que tu fe no muera. Hay una gran diferencia entre a veces cuando nos falla la fe, nos falta la fe, a cuando nuestra fe muere. Y aquí lo que le dice Jesús a Pedro es que debía hacer todo lo posible para que cuando llegara ese momento de la zarandeada, su fe no muriera. Cuando llegó ese momento en que Pedro fue zarandeado, esa piedra se convirtió en trigo cuando menos lo esperaba y fue zarandeado. Su fe se puso en riesgo. Pero a pesar de esas circunstancias tan difíciles, Pedro no permite que su fe muera. Pedro logra rescatar su fe, volver nuevamente. Esta situación de pronto que estamos viviendo ha puesto a prueba nuestra fe. Seguro que en estos días la fe nos pudo haber faltado en algún momento. De pronto nuestra fe nos ha fallado en estos tiempos, porque tenemos dificultades económicas, porque tenemos miedo de lo que está pasando, porque estamos en medio de un aislamiento, por muchas razones, ¿no? Y en esos momentos la fe puede que nos esté fallando. Y puede eso ser normal. Pero tenemos que tomar este ejemplo para mantener firme nuestra fe. Y aunque en ocasiones falle, lo que no podemos permitir es que nuestra fe muera. Qué bueno que más adelante, a futuro, podamos ver esta situación y podamos recordar cómo en esos momentos difíciles, en algún momento nos costó creerle a Dios. Pero que ya allí adelante podamos decir, pero nuestra fe, por más de que en algunas ocasiones falló, nunca murió. Se levantó, se restauró y se afirmó. Siempre que estamos siendo zarandeados, nuestra fe está susceptible a fallar, como le pasó a Pedro. Pero no podemos nunca permitir que nuestra fe muera. Y yo quisiera que miráramos precisamente qué es lo que hace que Pedro logre mantener su fe a pesar de que en ese momento falló. Pero ¿qué hace para que su fe no muera en ese momento? Podría ser acá una comparación muy clara. De los 12 apóstoles, 11 lograron volver. Pero hubo uno que no volvió. Hubo uno que no logró levantar su fe, sino que su fe murió. Creo que todos tuvieron la oportunidad de volver, pero hubo uno que no lo logró. Judas no lo logró. Pero los otros lograron volver. Sobre todo Pedro, que es el que pasa por estos momentos difíciles, logró volver. Y yo quiero que miremos precisamente qué le ayudó a él a volver. ¿Qué le ayudó a él a no dejar morir su fe? Porque nos puede servir también en esos tiempos para que en el momento que si estamos siendo zarandeados o si llegan días más difíciles y nos van a zarandear más fuerte, son días donde no podemos dejar morir nuestra fe. Y seguramente lo que hizo Pedro también nos puede servir a nosotros. Lo primero que yo encuentro es que algo que ayudó a Pedro a no dejar morir su fe es volver a estar cerca de Jesús. Aunque en un principio Jesús le dice a Pedro que él va a estar con él en el momento de la zarandeada, porque le dice que va a estar rogando por él. Él ha estado rogando por él para que su fe no falte en esos momentos. En el momento de la sacudida de Pedro, parece que él no tiene tan presente estas palabras. Y cada vez que la sacudida se fue volviendo más fuerte, Pedro se fue sintiendo más lejos de Jesús. Porque la sacudida precisamente lo que hizo fue alejarlo de Jesús.
Por eso dice el texto que cuando llegó ese momento, lo primero que pasó es que abandonó a Jesús, huyó. Luego comenzó a seguirlo de lejos. Pero Pedro poco a poco en esa sacudida comenzó a alejarse de Jesús. Esa sacudida lo que hizo primero fue alejar a Pedro de Jesús. Pero cuando Pedro vuelve a estar cerca de Jesús, después de que ya ha pasado este momento, vemos que es el momento cuando su fe nuevamente es renovada. Jesús en ese momento, ya tal vez en el momento donde hay esa mirada, donde a Pedro se le pasan esas palabras de Jesús de la negación en su mente, y dice que se va y llora amargamente, tal vez es el momento donde más lejos se sintió de Jesús. Cuando pasó lo de la cruz, cuando Jesús fue crucificado, no sabemos dónde estaba Pedro, pero yo creo que fueron las horas más angustiantes para él. Y esos días, antes de poder verlo otra vez, fueron los días donde más fue sacudido. Pero en el momento en que él vuelve a estar cerca de Jesús, su fe es renovada. Pedro logró revivir, ¿no? Volver a levantar su fe. No dejar que su fe muriera, a pesar de que estaba casi que agonizando, al estar nuevamente cerca de Jesús. Yo creo que Jesús a nosotros no nos ha abandonado. Él muy fácilmente estas palabras nos las hubiera podido decir a nosotros antes de que sucediera todo esto. Nos hubiera podido decir, van a venir tiempos difíciles, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, para que tu fe no muera. Jesús no nos ha abandonado. Yo creo que Él sigue rogando por nosotros en estos días, para que nuestra fe no muera. Por eso también son tiempos donde necesitamos estar cerca a Jesús. Que estos tiempos no se conviertan como en esos momentos de Pedro una oportunidad para alejarnos de Jesús, sino que al contrario sean tiempos donde sepamos que lo necesitamos tener más cerca que nunca, donde lo busquemos a Él. No nos alejemos, no lo sigamos de lejos, no perdamos la esperanza, no nos acostumbremos tampoco a una rutina, porque tal vez en un principio estábamos pegados a Dios, pero como que nos vamos acostumbrando y va pasando el tiempo y poco a poco y nos desconectamos y como que ya nos ocupamos en otras cosas. Pero no podemos dejarnos enfriar. Necesitamos seguir estando cerca de Jesús. Es el estar cerca a Jesús lo que nos ayuda a mantener firme nuestra fe. Lo segundo que yo encuentro es que Pedro también lo que hace es estar cerca a sus hermanos. En medio de semejante sacudida, donde cada uno de pronto se fue por su parte, ellos vuelven a encontrarse. Aún en medio de esa situación difícil, porque saben que el estar juntos es lo que les puede ayudar a soportar también esa situación tan difícil. A pesar de todo lo que les estaba ocurriendo, ellos estaban juntos para apoyarse unos a otros. Creo que de alguna forma recordaron las palabras de Jesús que les insistió tanto que permanecieran unidos, que estuvieran juntos. Parece que esa unidad era lo que les iba a dar fortaleza. En Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, nos cuenta Juan que Jesús está orando por sus discípulos. Y allí en esa oración dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, está orando por nosotros también. Y dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces en esta oración Jesús precisamente estaba pidiendo que nos mantuviéramos unidos. Qué importante fue para ellos volverse a encontrar una vez que pasó todo el tema de la crucifixión, antes de que Jesús resucitara en esos días donde fueron días difíciles y dolorosos para ellos, pero a pesar de estos días estuvieron juntos. Y por más de que estaban asustados, de que tenían miedo, de que todavía no conocían lo que iba a pasar, el estar juntos yo creo que les ayudó a no dejar morir su fe. Volvemos a lo mismo. El único
que se perdió, no logró llegar a estar juntos con el resto. No pudo volver. Los otros lograron mantenerse unidos y juntos. La unidad es la que puede ayudarnos en medio de las circunstancias donde estamos siendo zarandeados. Qué importante es estar juntos para afrontar estos momentos. Qué importante es la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de un lugar físico, sino estamos hablando de nosotros, que componemos la iglesia. Qué importante en estos días es sentir que somos una comunidad. Qué importante es sentirnos juntos. Saber que tenemos una familia, que nos podemos apoyar en estos momentos donde estamos siendo zarandeados todos, es necesario para que nuestra fe no muera. Que en estos días donde tal vez si te sientes que te están sacudiendo como nunca antes en tu vida, recuerdes que necesitamos estar juntos, que tienes una familia. Por eso qué bueno aprovechar todos estos espacios donde nos seguimos reuniendo, así sea de esta forma. No podemos estar juntos en un solo espacio físico, pero podamos estar juntos en un mismo sentir. Conectados por medio de estos medios, en las reuniones, estar cerca a los demás. Estar llamándonos, estar en contacto. Eso necesitamos también en estos días para que nuestra fe no muera. Eso le ayudó a Pedro en esos momentos. Y la tercera cosa que encuentro es que a Pedro también le ayudó el retomar el propósito de su vida. Algo que ayudó a que Pedro no dejara morir su fe era recuperar nuevamente y retomar ese propósito de vida que en algún momento sintió que se había perdido. Cuando Jesús se va, en ese momento él siente que su propósito en su vida ya no está, ya no existe. Pero aquí Pedro, lo que hace nuevamente Jesús para levantarlo a él, para levantar su fe, es recordarle el propósito que tiene. Yo creo que después de que pasó todo el tema de la zarandeada, Pedro volvió a recordar esas palabras donde Jesús le estaba diciendo esto. Y allí también recordó que Jesús le había dicho que después de que fuera zarandeado, que él tenía que volver, que él tenía que levantarse y tenía que confirmar a sus hermanos. Entonces ahí también comienza a retomar el propósito. Y en el último encuentro que tiene Pedro a solas con Jesús, es el que tal vez nos relata Juan, donde Jesús le hace la petición a Pedro de que apaciente sus corderos, sus ovejas. Aquí Jesús lo que está haciendo nuevamente es recordándole el propósito que tiene Pedro en su vida. Esta no fue la última zarandeada que sufrió Pedro. Seguramente en su vida tuvo muchas otras más. Pero el tener claro el propósito de su vida le ayudó a soportar cada una de esas zarandeadas. El saber que estaba cumpliendo con lo que Jesús le había encomendado le ayudó a soportar las situaciones difíciles y a mantener firme su fe. Por eso es que tal vez él ya le escribe a esta comunidad que veíamos al principio diciendo: manténganse firmes. No pueden perder su fe porque su fe es lo que les va a traer la salvación. Entonces Pedro es claro que el propósito, retomar ese propósito en su vida, le ayuda a que su fe no muera tampoco. Nosotros también tenemos un propósito y no lo podemos olvidar. Las circunstancias que estamos atravesando no nos pueden hacer olvidar cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros en esta tierra. Estos son tiempos donde ese propósito tiene que estar presente. Tenemos que recordar que somos discípulos de Jesús, que hemos decidido seguirlo y que tenemos una misión muy importante, una misión que le puede dar sentido a nuestra vida, que le puede dar sentido a estos días que estamos atravesando. Es ese propósito que debemos retomar para no dejar que nuestra fe muera. Cuando cumplimos ese propósito, sabemos que estamos cumpliendo con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces también es importante que tengamos en cuenta nuestro propósito como iglesia, como personas que componen esa misión de Jesús. Y que sepamos que son días para seguir haciendo la tarea que nos ha encomendado. Estos son días donde más tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros.
porque el mundo lo necesita. Así que bueno que también tengamos en cuenta nuestro propósito para que nuestra fe no muera. Esas 3 cosas quiero dejarte en esta hora. Te las quiero recordar, ¿no? Para que nuestra fe no muera en estos días, tenemos que estar cerca de Jesús. No lo sigamos de lejos, no nos desconectemos, no nos enfriemos. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, cerca a nuestros hermanos. Recordemos que somos una comunidad, que nos necesitamos los unos de los otros, que somos un cuerpo y que es más fácil atravesar esta situación juntos. Así que tampoco nos desconectemos de los demás. Apoyémonos los unos a los otros, ayudémonos los unos a los otros, animémonos, alentémonos los unos a los otros. Y por último, retomemos también nuestro propósito. No permitamos que las circunstancias nos distraigan de nuestro propósito. Cuando cumplimos nuestro propósito, le damos sentido a estos días que estamos atravesando. Quiero dejarte esas 3 cosas para que las tengas muy presentes en estos días. Y quiero que oremos. Quiero que oremos para que esta palabra, que tal vez esas palabras que le dijo Jesús a Pedro, tal vez también sean palabras que podamos tomar para nosotros, donde sabemos que estamos siendo sacudidos. No podemos decir que esto que se ha propuesto, esto que estamos pasando, ha sido solo obra de Satanás, ¿no? En ese momento Jesús le dice a Pedro que va a ser zarandeado por Satanás, pero lo que sucedió, el hecho de que Jesús fuera arrestado, eso no tenía nada que ver con el propósito de Satanás. Pero Satanás aprovecha cada oportunidad para zarandearnos. Así el propósito sea bueno, él va a aprovechar cualquier oportunidad para zarandearnos. Y esta oportunidad sí que la ha aprovechado seguramente. Y está zarandeando nuestro corazón, está zarandeando nuestra mente. Por eso es importante que estas palabras las tomemos y sepamos que también Jesús está cerca. Está rogando por nosotros para que nuestra fe no falte en estos días. Pero que necesitamos también levantarnos y volver y confirmar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos que tal vez su fe está cayendo. Y necesitamos cumplir con esa misión que nos ha dejado de compartir las buenas nuevas al mundo. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude en estos momentos. No sé si está siendo zarandeado, si ese momento de la zarandeada ya pasó. Si tú, ya que te expliqué cómo es que se zarandea el trigo, te estás imaginando cómo te están dando palo en este momento por alguna causa, una situación. Pero tenemos esperanza de que en medio de esta zarandeada también nos estamos aprovechando para limpiar y nuestra fe está siendo probada. Pero es para algo bueno. Lo importante y lo que tenemos que hacer es no dejar morir nuestra fe. Digámosle a Dios que nos ayude en estos momentos. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos muestra nuestra condición. Seguramente en esta oportunidad nos estás recordando que esto que está ocurriendo también se puede convertir en una oportunidad para que estemos siendo zarandeados. La circunstancia nos ha sacudido, Señor, seguramente de nuestras vidas que llevábamos esa rutina. Y estamos siendo sacudidos en diferentes áreas de nuestra vida. Tal vez hay unos que están siendo sacudidos en su hogar y tienen problemas en su casa con su familia, Señor. Hay otros que pueden estar siendo sacudidos en su economía, Señor, por lo que ha pasado con sus empresas, con sus negocios, con su sustento. Hay otros que pueden estar sacudidos, Señor, por sus emociones, por sus pensamientos. Pero en esta hora queremos pedirte, Señor, que así como le dijiste a Pedro que ibas a estar rogando por él, que nos des esa certeza de que tú también estás allí rogando por nosotros, para que en medio de esa sacudida, de esa zarandeada, nuestra fe no falte. Pase lo que pase, Señor, no permitas que nuestra fe muera. Si en algún momento nuestra fe te falla, si en algún momento nuestra fe nos falta, ayúdanos a volver, Señor, a levantarnos. Ayúdanos a buscarte de nuevo, Señor. Sabemos que son tiempos donde necesitamos estar cerca de ti. No queremos que esto que estamos viviendo, que estamos pasando, se convierta en una oportunidad para alejarnos, donde nos dejemos enfriar, Señor. Sino al contrario, queremos estar en estos días más cerca de ti,
porque nuestra fe te necesita. Jesús, ayúdanos a buscarte, a no dejar que la rutina, Señor, nos quite el tiempo y a seguir buscando esos espacios para estar cerca de ti. Ayúdanos a estar cerca como comunidad, a no dejar de congregarnos, Señor, así sea por este medio, pero no dejar de recordar que tenemos una familia que tiene una misma fe y que nos podemos animar, alentar, ayudar, Señor, los unos a los otros. Ayúdanos siempre a estar dispuestos a ayudar a los demás, a ayudar a nuestros hermanos en estos tiempos. Ayúdanos a buscar ese apoyo y esa ayuda también, que si en algún momento nos sentimos que nuestra fe está faltando, nos podamos, Señor, acudir a estos hermanos, acudir a nuestra familia para levantar nuestra fe. Ayúdanos a que en estos días podamos seguir cumpliendo el propósito que tú tienes con nosotros. Las circunstancias, Señor, no pueden distraer ese propósito que tenemos. No deje que las circunstancias nos aparten de tu propósito, sino que sean días donde más nos comprometamos con tu misión y con tu propósito, Jesús. Ayúdanos a que sean días donde podamos seguir compartiendo de tu palabra. Reavive, Señor, el propósito de aquel que siente que su vida no tiene sentido en estos días. Recuérdale el propósito que tienes, la misión que tienes con él. Yo oro por aquel que se está sintiendo sacudido, Señor, para que tú lo fortalezcas en esta hora y le recuerdes que tú estás allí con él, Señor. Ayúdanos en cualquier momento de nuestra vida, no solo en este, en el que tal vez las circunstancias nos sacudan o nos zarandeen, para que nunca, Señor, dejemos morir nuestra fe. Gracias, Jesús. Amén. Qué bueno que podamos poner esta palabra en práctica. Si es tu caso, yo vuelvo a insistir, si es tu caso el que puedes identificarte como Pedro en ese momento, que en algún momento dijiste, no, yo soy como la roca, pero hoy te has vuelto como el trigo y estás siendo sacudido, tengas presente esta palabra. Hay esperanza para ti hoy. Acércate a Jesús, acércate a tus hermanos y cumple el propósito de tu vida. Que Dios te bendiga. Muy bien, nos vamos a preparar para participar en esta mañana de la Cena del Señor. Esta es una de las celebraciones que nutren, que fortalecen, que alientan nuestra vida. El poder compartir juntos de la mesa del Señor. Quiero que en este momento se prepare usted para eso. Me imagino que tiene los elementos ahí para compartir juntos. Y quiero que participemos ahora entonces de ella. Desde el principio tú nos amaste sin condiciones, tu amor entregaste, Cristo, mi Cristo, cargaste el peso del mundo en tus hombros, fuiste a la cruz en lugar de nosotros, Cristo, mi Cristo. Extravagante amor me inundó, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor, me liberó, su Hijo entregó para salvarme,
Cristo. Y mi Cristo, extravagante amor, me inunda, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor, me liberó, su Hijo entregó para salvarme, extravagante amor, me inundó, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor, me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme, para salvarme. Cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, suceden cosas interesantes en nuestra vida espiritual. Recuerde, siempre que nosotros participamos de la mesa del Señor, debemos tener claro que estamos recordando en este momento lo que es la demostración del gran amor del Señor sobre nuestras vidas. Estamos recordando la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas. Estamos recordando la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Si usted piensa por un momento en este momento, cuán grande misericordia el Señor ha tenido con nosotros. Cuán grande ha sido su amor para con nuestras vidas. El hecho de habernos dado salvación. El hecho de haber entregado su vida por nosotros. El hecho de haber manifestado el amor del Padre a través del Hijo. Eso es algo que no lo podemos olvidar nunca. Y por eso la Escritura dice que cada vez que celebramos, recordamos la muerte del Señor Jesús sobre la cruz del Calvario. Pero dice también que no solamente recordamos, sino que es una celebración. Pues celebramos y celebramos justamente eso, su muerte. Pero además celebramos la resurrección. Y esa es nuestra máxima esperanza. Celebrar la cena del Señor es celebrar su muerte y su resurrección. Pero también es un momento para agradecerle al Señor. ¿Qué cosas podemos agradecer en esta mañana al Señor? ¿Qué cosas ha hecho el Señor en nuestra vida que nos haya bendecido, nos haya dado, que sea digno de agradecerle a Él? Agradecer el que haya perdonado nuestros pecados, nos haya limpiado de toda maldad, que nos haya guardado, que nos haya librado del mal. En fin, hay muchas cosas por las que usted y yo podemos agradecer en esta mañana. La cena del Señor fue instituida por Él, es decir, fue idea de Él, nació en el corazón del Señor. Él lo planeó de esa manera. Y es un momento, mire qué curioso esto, mire qué interesante, es un momento deseado profundamente por Dios. ¿Sabía usted eso? El Señor desea participar de esta mesa, desea compartir
de la mesa con nosotros. Voy a tomar un texto para afirmar esto. Dice el Evangelio de Lucas también, que entonces les dijo: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta cena? Jesús tiene un grande deseo por participar con nosotros en esta mañana de esta cena. Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Qué bonita esperanza es que un día en su presencia nosotros volveremos también con Él a participar de esta mesa. Dice que Él tomó el pan, y eso es lo que quiero que hagan esta mañana. Tomen el pan. Y Él lo partió y dio gracias y le dio a cada uno de ellos. Y al tiempo que les decía: este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto siempre en memoria de mí. Tome su pan ahora. Y vamos a hacer memoria entonces a recordar la muerte del Señor. Y agradecer al Señor porque su sangre preciosa derramada en el Calvario limpió nuestros pecados. Este día celebramos la muerte del Señor y recordamos que por su llaga nosotros fuimos curados. Padre, yo bendigo este pan. Y junto con tus hijos, Señor, participo de esta mesa en acción de gracias. Podemos comer ahora del pan de la mesa del Señor juntos. Dice que de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y le dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Esta, dice, que es la copa que nos recuerda el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesús. Tomémosla en acción de gracias y recordemos el valor de su sangre preciosa para nuestras vidas. Quiero orar al Señor para que el Señor bendiga su vida en este mes, en esta nueva semana. Su fortaleza esté sobre su vida y le llene de su presencia, le llene de su gracia, de su amor, de su misericordia. Experimente en esta hora su bondad y experimente su misericordia en su vida. Ponga su vida ante la presencia del Señor. Y oremos juntos. Padre, muchas gracias te damos. Qué bueno, Señor, poder compartir de esta mesa, la cual nos llena de tanta fuerza, de tanta fortaleza espiritual y nos alienta, Señor, para continuar adelante, Señor, con nuestra vida espiritual. Yo pido, Señor, que a tu pueblo
no le falte nada en estos días. Pido que tu pueblo sea guardado, protegido, Señor, bendecido de manera especial. Pido que sobre tu pueblo, Señor, se manifieste tu gracia poderosamente, Señor. Tu Espíritu los guíe, los oriente, los dirija, Señor. Los aliente, Señor, en todo momento. Permite que cada uno de ellos, Señor, en este día, al terminar esta reunión, Señor, sus vidas salgan renovadas. Renovadas, Señor, alentadas totalmente, Señor, en ti. Y tu amor y tu misericordia no falten a ninguno de ellos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, de una manera muy especial. Te lo pido en esta hora, Padre. Amén y amén. Muy bien, gracias. Damos al Señor por este tiempo que nos ha dado para celebrar su presencia, para adorarle y bendecirle. Qué bueno ha sido el Señor para con nosotros. No me queda más que agradecerles por su fidelidad. Ustedes son personas que aman a Dios. Ustedes son personas que caminan con el Señor en su día a día. Por eso agradezco al Señor por esta bendita celebración. Quiero agradecerle también por su fidelidad. Gracias por su respaldo y gracias porque sabemos que